Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. A veces la inteligencia natural se nos duerme y entonces cada vez más acudimos a la inteligencia artificial para buscar información y respuestas sobre los temas más variados. Esto a nivel de usuario, a nivel personal, porque las industrias tienen un sinfín de usos de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con eso que nos entrega la inteligencia artificial? ¿Podría, por ejemplo, perjudicarnos? ¿Podría inducirnos a errores o incluso a tomar decisiones dañinas para nosotros? Hace poquitos días veíamos en la prensa el caso del suicidio de un adolescente en California, cuyos padres demandaron a OpenAI, la empresa de ChatGPT, porque según ellos el chat validó los pensamientos más dañinos y autodestructivos del joven. Esto lo descubrieron los padres leyendo los diálogos que había tenido este adolescente con el ChatGPT. Y decir además que ChatGPT tiene más de 700 millones de usuarios semanales. Hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido. ¿Se puede demandar a ChatGPT? ¿Tenemos derecho a pedirle responsabilidad? Así comienza Derecho al Aire. Y para hablar de este tema, les quiero presentar a nuestro invitado. Él, por supuesto, es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es Alberto Cerda, director del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sé que tienes muchas cosas que contarnos, que este es un tema controvertido y candente. Así que vamos a partir por el principio. Hablábamos de esta demanda que hicieron los padres de este joven. ¿Es posible que la inteligencia artificial o sus responsables respondan frente a un hecho como este u otros hechos que sean tan delicados como este? Déjame hacer una precisión primero, antes para aquellos que no están familiarizados con lo que es exactamente inteligencia artificial. Inteligencia artificial básicamente es software. Es instrucciones de software que tiene una peculiaridad, a diferencia del software tradicional con que hemos trabajado durante el grueso de nuestras vidas. Este es un software que tiene la capacidad de aprender, por decirlo de cierta forma, y replicar ciertas capacidades cognitivas humanas. Puede establecer relaciones, parámetros, proyecciones sobre la base de la información que le suministramos y a partir de ahí tomar decisiones o ayudarnos a la toma de decisiones. Por ejemplo, un vehículo que se conduce autónomamente. Estos vehículos ya circulan en Los Ángeles, por ejemplo, en Estados Unidos. También circulan en Chile, en las faenas mineras. Muchas de las empresas mineras ya están en vehículos conducidos por inteligencia artificial aquí en Chile. Sí. Y estos vehículos toman decisiones por sí mismos. No hay un conductor, no hay un chofer, no hay un copiloto. El vehículo simplemente procesa información respecto del estado de la carretera, la pendiente de la ruta, y en función de eso va tomando decisiones respecto de cómo conducirse a sí mismo. Entonces, eso y si hay un accidente, ¿qué pasa? Claro, ese es el punto, ¿no? Sí. El punto es, ¿qué pasa si hay un accidente con un vehículo que se conduce autónomamente? O con un sistema que toma una decisión de relevancia jurídica para uno y genera un inconveniente significativo. Y esto sucede más a menudo de lo que ustedes creen. Danos algunos ejemplos, por favor. Por ejemplo, en Estados Unidos se emplea un sistema de inteligencia artificial para determinar la duración de las penas privativas de libertad y si una persona pasa durante la investigación criminal dentro o fuera de la prisión. Que se ha establecido que ese sistema discrimina. Si eres latino o afrodescendiente, vas a pasar probablemente mucho más tiempo tras las barras que si fueses caucásico, porque el sistema aprendió de alguna forma a discriminar racialmente. Le enseñaron a discriminar racialmente, digamos, ¿no? Exacto. Los datos que se le suministraron, los razonamientos en que incurrió, determinaron que en último término empezó a discriminar racialmente. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con la oferta, hace poquito, hace menos de 2 semanas, una aerolínea estadounidense fue censurada enormemente y experimentó un enorme daño reputacional porque había decidido empezar a discriminar entre los compradores de tickets aéreos, entre aquellos que estaban experimentando apuros, por ejemplo, para ir a un funeral.
para ir a un matrimonio, un evento imposponible. Y en ese caso le podían cargar un poquito más en el precio de venta a través del algoritmo y de la decisión automatizada o inteligencia artificial que hacía las compras en línea. A ver, en Holanda, perdón, una pregunta muy interesante. O sea, luego vamos a enfocarnos, pero ¿cómo puede saber la inteligencia artificial que yo voy a ir a un funeral? Porque busqué, no sé, funerales. ¿Cómo lo puede detectar el algoritmo? Déjame darte un ejemplo. Cuando tú entras a Google, uno puede pensar que yo estoy buscando flores para mi madre. Ya. Y lo único que sabe Google es que tú buscas flores y que son para tu mamá. No. Google está procesando 80 piezas de información por cada consulta que un usuario hace al sistema. Está procesando información como, por ejemplo, dónde estás ubicado geográficamente a través del número IP. Y por eso es que te va a ofrecer flores de florerías en tu vecindario y no al quinto carajo. Claro. Te va a identificar en cuál es el idioma en el cual está configurado tu dispositivo. Y con eso vas a saber cuál es tu grupo lingüístico. Y te va a ofrecer respuestas en español y no en inglés. Vas a ver que probablemente si eres hablante de español y tienes un usuario que es con un apellido González o Tapia, probablemente eres latino y no eres anglosajón. Y probablemente, claro, si compro un pasaje para el día o para el día siguiente, sabrán que estoy en un apuro, ¿no? Claro. En el sentido del ejemplo que estabas dando de un ticket de avión. Y los sistemas también registran y procesan información respecto de tus búsquedas previas. Entonces, si buscaste primero dónde iba a ser el funeral de tu tío abuelo, probablemente el sistema está procesando ya esa información y sabe que hay alguna conexión. Alguna vez alguien me decía, tuve una conversación con Siri acerca de la necesidad de cambiar Siri, el buscador de Amazon. Sí, de Apple. Y le hice una consulta acerca de colchones y al rato me llegan email ofreciéndome colchones. Bueno, no, claro. Eso todo el rato. Las plataformas y los sistemas de inteligencia artificial procesan una enorme cantidad de información que muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de que estamos suministrando. En función de esa información es que pueden tomar decisiones o pueden asistir a la toma de decisiones. Hay sistemas de inteligencia artificial que son formidables, excelentes, que contribuyen al bienestar de las personas. Por supuesto. Estoy pensando, por ejemplo, en Chile, las empresas mineras emplean sistemas de inteligencia artificial para escanear los desechos mineros y en función de eso determinar si son reciclables o no reciclables. En Chile se utiliza sistema de inteligencia artificial ya hoy desarrollado por la Universidad de Chile para monitorear y organizar el flujo vehicular, particularmente las luces de los semáforos. Hay sistemas de inteligencia artificial que están siendo utilizados desde la pandemia para determinar las enfermedades de una persona sobre la base de la imagenología, de los rayos X, de las imágenes que se toman del cuerpo de una persona. Pero por cada sistema de inteligencia artificial que existe que tiene enormes beneficios, hay también sistemas de inteligencia artificial que tienen enormes perjuicios. Algunos los que ya mencionaba. Un sistema que discrimina racialmente a la hora de otorgar créditos en línea. Un sistema que discrimina racialmente impidiendo que ciertas personas de ciertos grupos raciales puedan acceder a vivienda en determinados vecindarios. En el caso de Holanda, alguna vez, hace poquitos años, hubo un sistema de inteligencia artificial aplicado por el gobierno holandés que terminó privando de subsidios sociales a muchas personas por un significativo periodo de tiempo, muchas de las cuales terminaron con familias quebradas y algunos de ellos cometieron suicidio después de no tener sus programas asistenciales durante varios meses. O sea, sistemas de inteligencia artificial se están utilizando cotidianamente y algunos de ellos generan beneficios enormes, pero también hay varios de ellos que suscitan enormes riesgos y peligros para las personas. Entonces, Alberto, estamos conversando con Alberto Cerda, director del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A ver, pongamos el ejemplo de la inteligencia artificial que controla los semáforos. Imagínate que falla esta inteligencia artificial y hay un súper accidente y mucha gente queda herida, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad? Ahora, en este ejemplo, o en el ejemplo anterior que decíamos de estos padres que demandaron a OpenAI porque ellos culpan a la tecnología del suicidio, haber ayudado a la decisión de su hijo de suicidarse. Bueno, aquí hay que hacer una distinción básica. Primero, hay ciertos sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es ayudar a la toma de decisiones y otros que toman decisiones por ti. Bien. Cuando tú entras a Waze,
y le dices dónde quieres ir, y Waze te va a ofrecer un par de alternativas de ruta para llegar de un punto de la ciudad a otro. Pero tú tomas la decisión, Waze te sugiere nada más. ¿Okay? En otras ocasiones los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones por ti. Es el caso, por ejemplo, de los vehículos que se conducen autónomamente. En este último caso, también en el primero, pero en este último caso en particular es donde es más crítico determinar quién es el responsable. Porque si en el vehículo de conducción autónoma no hay un chofer, no hay un conductor, ¿quién responde? ¿El dueño del vehículo? ¿El desarrollador del vehículo? ¿La automotora? ¿La empresa que desarrolló el software que controla el vehículo? ¿El importador del vehículo? ¿El distribuidor del vehículo? ¿Quién carajo responde en esta hipótesis? Es un tema sumamente complejo, que en el caso chileno en particular es además problemático por una simple razón, porque las normas de responsabilidad que se prevén en Chile son normas en general que fueron diseñadas en el siglo XIX, que como comprenderán ustedes, no existía inteligencia artificial para entonces. Estamos hablando de las normas del Código Civil de 1856. Y es decir, ¿podríamos hacer algo en este tiempo? Deberíamos hacer algo, sí. Sí. Y de hecho, esta es una de las razones, o uno de los 3 o 4 temas fundamentales que explican por qué la actual administración presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para regular los sistemas de inteligencia artificial y hacerse cargo, entre otros temas, de determinar quién es el responsable frente a una hipótesis de perjuicios ocasionados por sistemas de inteligencia artificial, tal cual se ha hecho en Europa y tal cual están haciendo en estos días también en Brasil. Ahora, en el caso nuestro es más urgente, porque en el caso nuestro las normas de responsabilidad preexistentes son un desastre que no son susceptibles de ser aplicadas apropiadamente para los desafíos de la sociedad tecnologizada. No eran apropiadas ni siquiera para la sociedad industrial, ni hablar de la sociedad del conocimiento y de la economía digital. Bueno, es muy interesante lo que estás diciendo porque finalmente el mundo está trabajando en esta legislación, ¿cierto? En mirar toda la inteligencia artificial como gran fenómeno o gran revolución y también ver esta patita, ¿no? Que sería la de la responsabilidad frente a daños a terceros, a los usuarios que somos nosotros. Ahora, interesante lo del caso del joven también, porque creo que los ejecutivos de OpenAI dijeron que iban a poner un control parental. Entonces, para nuestros usuarios, que sepan que también tienen que tener cuidado en el caso de los jóvenes, los niños que utilicen también estos sistemas de inteligencia artificial. Es súper. Me parece excelente la iniciativa de adoptar algún tipo de medidas de resguardo, de minimización de riesgo por parte de los sistemas de inteligencia artificial. Lo que sí me genera algún inconveniente es que esto queda simplemente como un ejercicio de pura voluntad de la empresa. Casi que para manejar el riesgo reputacional que significa disponer de un producto que genera este nivel de riesgo. Es un escándalo, ¿verdad? Sin embargo, la evidencia empírica muestra que las empresas tecnológicas adoptan esta medida solamente mientras experimentan riesgo reputacional. Piensa, por ejemplo, en la gestión de contenidos que incitan a la violencia o desinformación política en la plataforma Facebook. En su momento adoptó medidas específicas. Tuvo hasta un equipo de varios profesionales que se dedicaban a gestionar los contenidos ilícitos, nocivos y peligrosos, hasta que llegó la nueva administración. Y con la nueva administración que hizo, tiró al tarro a la basura todas esas medidas de prevención y de mitigación de riesgo. Porque es humanos que tienen que estar trabajando ahí. Sí, mi pánico. Eso es lo que la inteligencia artificial quiere evitar. Sí, mi temor es que esto queden simplemente en medidas de buena voluntad que temporalmente adoptan las empresas para hacer frente al riesgo reputacional asociado a los perjuicios que originan sus sistemas o desarrollos tecnológicos. Y creo que en ese sentido es mucho más conveniente que haya una regulación mucho más robusta que le imponga esta exigencia no a una empresa, no a 2 empresas, sino a todas las empresas del sector en que se suscitan riesgos de esta naturaleza y que no queda simplemente librado a la buena voluntad del ejecutivo de turno. Tal cual. ¿Y nosotros en qué punto estamos? Estamos todavía de cero, es decir, no hemos empezado todavía a legislar. Desafortunadamente, ese proyecto de ley ha tenido un camino bastante tortuoso. Con el curso de la tramitación legislativa, los parlamentarios, particularmente los congresistas, se pusieron bastante creativos. Y hoy día está completamente o significativamente descarrilado, diría yo. Dado que estamos en las postrimerías de este gobierno y que es la administración la que controla el proceso legislativo en Chile, lo más probable es que no dispongamos de una ley de inteligencia artificial ni ni el siguiente año, y debamos esperar un par de años más para contar con una legislación robusta a este respecto.
Mientras tanto, desafortunadamente, vamos a tener que entendernos con la precaria y vetusta legislación que existe en Chile en la materia. Aunque hay algunas normas, como la normativa sobre protección al consumidor, la normativa sobre protección de datos personales, que brindan algún nivel de amparo y protección, este no es lo suficientemente robusto como para hacerse por completo cargo de los desafíos que suscita la inteligencia artificial. Estamos en Derecho al Aire, estamos conversando con Alberto Cerda, él es director del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad. Estamos hablando de la responsabilidad de la inteligencia artificial en el caso de que seamos perjudicados por ella. Y llega el momento en que nos entregues tu fianza, Alberto. Sé que nos has traído una fianza musical, el precio que tienes que pagar para salir de Derecho al Aire. Sí, yo escogí una pieza musical, es una canción de Police. Hermosa. Every Breath You Take. Muchas personas piensan que se trata de una canción romántica, pero en verdad no tiene nada de romántica. Básicamente es un acosador que continuamente observa a su víctima. Un poco lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial con sus usuarios. Tengo que decir algo sobre esta canción. Es cierto, uno piensa que es como una relación de amor, donde este hombre está pegado a alguien que ama mucho, no sabemos si es mujer o lo que sea, y la persigue y la respira, etcétera. Y uno antiguamente podría pensar que era como el amor, ¿no? O sea, el amor es estar encima. Pero tú tienes toda la razón en esta nueva lectura. Es enfermizo, ¿no? Exacto. Enfermizo, sí. Y entonces, ¿cómo la relacionas con el tema que estamos conversando? Precisamente en el hecho de que, aunque ustedes no lo sepan, y aunque adoren sus aplicaciones de inteligencia artificial y sus plataformas de redes sociales, lo cierto es que ellas están vigilándoles. Y en función de eso están tomando decisiones respecto del futuro de cada uno de nosotros. ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Por quién vamos a votar? ¿Te proteges de la inteligencia? ¿Te proteges tú de alguna forma? Es decir, te estoy preguntando por tus tips personales. Yo lo intento. ¿Cómo? Danos algunos, porque yo creo, a mí me interesa saber, por ejemplo, yo ya no acepto ninguna cookie, aunque tenga que hacer el clic en todas las no, porque claro, al final uno está tan cansado que dice ya acepto. ¿Cómo te cuidas? Yo tengo configurado mi computador para que el sistema le proporcione la menos información necesaria a un navegador, como podría ser Google o un sitio web, como podría ser Facebook, a la hora de interactuar con el sitio web. Uso también un navegador que protege la vida privada de las personas, que es DuckDuck. En vez de utilizar, o también lo hace Mozilla. Mozilla también tiene configuraciones que permiten proteger la vida privada de una persona. No impide procesar cierta información, porque procesar cierta información es básica para que pueda funcionar la Internet. O sea, ¿cómo hacer una compra en Mercado Libre si no puedo entregar informaciones de pago? Naturalmente se requiere cierta información, pero probablemente la plataforma no necesita saber exactamente mi idioma, ni la localización geográfica en que me encuentro, ni cuáles fueron mis últimas 5 búsquedas en Internet previo a entrar a la plataforma. Ahora con el chat GPT, por ejemplo, donde uno le dice, hazme una carta perfecta o arréglame el currículum y déjamelo hermoso, o dame una idea de, no sé, publicitaria, incluso un guión, no sé, estoy pensando un poco en el mundo más cercano a mí, pero a un profesor le puede hacer la clase, a un alumno le puede escribir el ensayo. ¿Cuáles son esos desafíos también? Bueno, ¿Qué desafíos nos presenta esto? Hay un gran desafío. Yo creo que el desafío es cómo nos hacemos cargo de la incorporación de inteligencia artificial en el aula de clase. Y creo que aquí la solución no pasa por prohibir el uso, sino que hay que entender mejor cómo la tecnología puede ser de utilidad para una persona cualquiera, un alumno, un estudiante, un docente o un ciudadano o una persona en su vida cotidiana, y en función de eso determinar cuáles son las prácticas permisibles y cuáles son las prácticas que no son permisibles y que por tanto deberíamos prohibir. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las permisibles? Yo te cuento, yo soy profesora en un colegio también y enseño lengua y ya todos los trabajos de escritura se hacen en la clase, no se mandan de tarea para la casa. Entonces te aseguras que efectivamente el alumno va a escribir o te va a entregar algo que él produjo, claro, o ella produjo. Por ejemplo, una pieza de inteligencia artificial que todos usamos, probablemente, pero que somos inconscientes, el corrector ortográfico que viene incorporado por defecto en los computadores o en los servicios de navegación.
Y que es genial, muy útil. Es súper útil, especialmente para aquellos que intentamos escribir en un segundo idioma. Me parece sumamente legítimo. Pero pedirle a un sistema de inteligencia artificial que te haga la tarea completa y hacerla pasar como propia probablemente constituye un exceso. Pedirle que haga una corrección ortográfica, que haga una edición de estilo, que te diagrame un texto, me parece un uso súper razonable en el cual no se ve vulnerada de alguna forma la creatividad o la originalidad de la persona que actúa con el sistema en la generación del contenido. Ahora, en el mundo académico, por ejemplo, pensando en la facultad, ¿está preparado para detectar cuando un trabajo ha sido hecho por la alumna o el alumno o cuando ha sido hecho por el chat, GPT o otra inteligencia artificial? Bueno, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile ha adoptado específica regulación muy recientemente respecto del empleo de sistemas de inteligencia artificial en el aula de clase, en la docencia. Y básicamente lo que se hace es distinguir precisamente los usos que son permisibles, como los que te acabo de mencionar, de los usos que son prohibidos. ¿Okay? Un gran desafío, sin embargo, es que no hay software infalible para detectar cuando un texto ha sido intervenido con inteligencia artificial. Los falsos positivos son enormes. En muchas ocasiones el software te dice, no, esto fue construido con inteligencia artificial, a pesar de que el texto no fue construido con inteligencia artificial. Y aquí lo que interesa es que representa un desafío para los docentes y para los estudiantes, en el sentido de que el proceso educacional no debería medirse en su éxito en función de un resultado, del paper final, no, debería medirse en función de un proceso, una conversación, una relación continua entre el docente y el estudiante que le permita al docente anticipar cuando se han presentado problemas. Uno como docente tiene la oportunidad en el curso de un semestre de detectar cuál es el nivel de sofisticación de un alumno en escribir un texto. Y si percibes un salto cualitativo significativo en la calidad de la escritura, en la profundidad del contenido, uno podría pensar, bueno, aquí hubo una tercera mano, ¿verdad? ¿Alguien más? Y si lo piensas, después, ¿qué se hace? ¿Se habla con el alumno? No sé, se pasa por este software que no es tan confiable, tal como nos has comentado, Alberto. ¿Qué se hace? ¿Hay una sanción? Bueno, lo primero yo creo es que hay que normar esto para que sea previsible cuáles pueden ser las consecuencias de un uso correcto de inteligencia artificial, como lo ha hecho la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Lo segundo implica modificarle algunos patrones culturales. Tiene que haber una relación más estrecha de trabajo entre el docente y el estudiante para no solamente para acordar qué usos permitirse o no permitirse, sino también para detectar eventualmente usos indebidos, los cuales no va a detectar apropiadamente un software. O sea, en el fondo va a revolucionar, o sea, está revolucionando la educación también, la inteligencia artificial. Mira. En el fondo estás diciendo eso, tiene que hacer un cambio de paradigma. Y en el mundo del derecho, leíamos hace poco una columna que escribió el decano de la facultad y donde decía que, por ejemplo, para el ejercicio del derecho está siendo muy útil la inteligencia artificial para procesar muchísima información, etcétera, pero que tiene que haber también un uso ético. ¿A qué se refiere esto? Ok, efectivamente en el mundo del derecho y en Chile ya existen bastantes aplicaciones de inteligencia artificial que se están empleando en el mundo del derecho, no solamente las típicas aplicaciones genéricas que utiliza cualquier persona procesando textos, sino que existen aplicaciones específicamente concebidas para operadores jurídicos, específicamente concebidas para un abogado que litiga, un docente que analiza jurisprudencia o una persona que redacta contratos. Okay. El inconveniente se suscita en que podría haber, y se han suscitado casos en los cuales los colegas utilizan el software de inteligencia artificial para que haga un escrito, pero no revisan que efectivamente el escrito o la presentación se corresponda con la realidad, y ha dado pie a que se emplee información incorrecta o a lo que algunos denominan las alucinaciones de los sistemas de inteligencia artificial, que básicamente dan por sentado algo que es falso. Y en ese caso, el uso ético implica hacer un uso un poco más transparente en qué estoy haciendo el uso de inteligencia y responsable. ¿Cómo me cercioro de que el contenido que estoy suministrando como profesional del derecho sea el apropiado? Que estoy redactando efectivamente una cláusula contractual que representa los intereses de mi defendido y no simplemente lo primero que vomitó el sistema de inteligencia artificial. Total. Bueno, en el periodismo yo creo que tenemos el mismo dilema, ¿no? Uno puede decirle al chat o a un sistema que haga un artículo, que procese una entrevista, y ahí las normas éticas son muy importantes, porque
Exactamente. No podemos quitar el ojo humano de lo que estamos haciendo, y menos en un trabajo tan humano como el que estamos haciendo, ¿no? Y de hecho me quedo con la percepción de que el decano Pablo Ruiz-Tagle tiene muy claro esto, ¿eh? De alguna forma, al leer su columna me quedé con la percepción de que para él es súper pristino, que no es que la inteligencia artificial vaya a matar a los abogados, pero ciertamente los abogados que no se manejan con inteligencia artificial van a tener un duro futuro en lo sucesivo. Es muy probable que, en general, en todas las profesiones, tengamos que transparentar los usos que hacemos de la inteligencia artificial hacia nuestros clientes o hacia nuestros auditores o lo que sea, para que tengan claro dónde se usó, cómo se usó y dónde está también la parte más importante, que es el corazón de lo que hacemos, ¿no? Sí. Si no, me gustó eso de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Alberto Cerda, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, hablando de todos estos temas tan interesantes y preparando también a la ciudadanía para que sepa por dónde tiene que ir nuestra legislación. Si bien estamos atrasados, es importante tener la información y decir, tenemos que avanzar hacia allá. Estoy alerta, si tengo hijos, estoy alerta, incluso cuando hago un trabajo y uso la inteligencia artificial para que esté dentro de la ética, estoy alerta. Nos vamos con una canción que quiere libertad, a propósito de tú que hablaste del acosador y de este sistema que también nos abruma y nos empieza como a constreñir y a manipular. Es una canción de Queen, I Want to Break Free, para terminar este Derecho al Aire. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima semana a todos los auditores de Derecho al Aire. Nos vemos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde, con Diana Masís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.